Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Hernández, maestro de lenguaje aquí en Unimed Colegio Médico. Vamos a continuar con la revisión del Examen 2. Nos quedamos la vez pasada en lo que era estructura de la lengua. Vamos a seguir con esta revisión y ver por qué ponemos esta respuesta en cada una de las que tenemos ahí, las preguntas. Nos dice la número 3 de estructura de la lengua. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra en cursivas? Dice, he conocido un niño de 8 años cuya infalibilidad al juego de pares y nones producía general admiración. Entonces, infalibilidad sería certeza. Ese es el sinónimo. Básicamente, cuando ustedes tengan una pregunta referente a sinónimos, tenemos que buscarle en cuanto al contexto donde está la oración, qué es lo que podría significar esta palabra. ¿Sí? Solamente tenemos el proceso de inferencia si es que nosotros no conocemos realmente el significado de la palabra. La otra, la 4, tenemos que dice selecciona las palabras que se deben escribir con doble R. Y ahí tenemos una lista de 5 palabras. ¿Cuáles de esas 3 deben de ir escritas con doble R? Nos dice la B, que sería la 1, que es vicerrector, la 3, que es semirrecta, y la 5, que es radioreceptor. ¿Sí? Estas 3 palabras, van escritas con doble R en medio. La siguiente tenemos lo que es ¿cuál oración tiene un verbo compuesto? En este sentido, se nos está dividiendo lo que es el verbo compuesto con la perífrasis verbal. La perífrasis verbal la vamos a tomar en cuenta en este examen como si fuera verbo, nexo y verbo, como está en la opción A. Iré, de ir, a, nexo preposición y comer. Por lo tanto, la respuesta correcta a verbo compuesto sería la C, porque en este caso solamente están los dos verbos juntos sin la necesidad de un nexo. Por ejemplo, mañana habré comido contigo. Habré de haber y comido de comer. Tenemos lo que sigue que dice elige las oraciones coordinadas copulativas. Esto es de referente al tema de las conjunciones. Las conjunciones son nexos al igual que las preposiciones, pero la diferencia entre las preposiciones y conjunciones es que preposiciones unen palabras mientras que conjunciones unen oraciones. Por lo tanto, al preguntarme oraciones coordinadas copulativas, yo debo de buscar la conjunción copulativa, la que esté uniendo dos oraciones, dos proposiciones. Si analizamos, nos damos cuenta que las únicas que están teniendo un nexo copulativo es la 2, la 4 y la 6, porque tenemos el nexo y en la 2 y la 4 y la 6 tenemos el ni, que también es una conjunción copulativa. La 7 nos dice cuál opción tiene una oración subordinada adjetiva. Las oraciones subordinadas son aquellas oraciones en las cuales necesitan de otra oración, de una oración principal para poder tener sentido. Si no está la oración principal, la oración subordinada no se va a entender. Si vemos nosotros, por ejemplo, la A, tenemos dos oraciones que podrían, dos fragmentos que podrían ser oraciones independientes. Me preguntó, una, y la 2, quería ser su novia o si quería ser su novia. La siguiente podría ser estábamos seguros y vendrías, así solamente. La D, te escribiré, 1, tenga tiempo, 2. Y las dos, cada una por separado, tiene sentido, sin la otra parte. Sin embargo, en la C nos damos cuenta que tenemos una oración principal, que es
María tenía un gato. Esa oración por sí sola tiene sentido. Pero la siguiente parte que es que era negro, por sí sola ya no tiene sentido. Si yo le quito el fragmento de María tiene un gato, solamente diría que era negro. Y eso no tiene sentido porque no sabríamos de qué estamos hablando. En la 8 nos dice, de acuerdo con el contexto, ¿cuál es un sinónimo del texto en cursivas? Perdí el hilo de la conversación. El hilo, como diciendo que perdí el curso, ¿no? El cauce de la conversación. La 9, tenemos ahí una que nos dice, de acuerdo con el contexto, elija las palabras que llevan acento gráfico. En este caso, más que acento gráfico, sería acento diacrítico. Tenemos tres tipos de acentos en el español, que es el acento gráfico, prosódico y diacrítico. El acento gráfico es cuando nosotros a una palabra le ponemos lo que llamamos acento, tilde o rayita, ¿no? La rayita que le ponemos a las palabras para identificar la sílaba tónica en algunas palabras. El prosódico es un acento que no se ve, solamente se escucha. No ponemos rayitas, no ponemos la tilde, los acentos, solamente sabemos que ahí hay un acento prosódico porque la sílaba que está ahí es la tónica, es la que suena más fuerte. En este caso, en este contexto de la pregunta número 9, realmente lo que se nos quiso preguntar es acento diacrítico. El acento diacrítico es aquel acento en el cual nosotros le ponemos a una palabra que está escrita igualita que otra. Por ejemplo, cuando le agregamos a la palabra más un acento, hay otra palabra que también se escribe igual, M-A-S, y que no lleva acento. Las dos significan algo diferente. Lo mismo que el con acento y sin acento, lo mismo que te, lo mismo que mi, ¿sí? Lo mismo que tú, por ejemplo, con acento y sin acento, tienen significados diferentes. En este caso, la 1, la 2 y la 6 serían las palabras que deberían de llevar acento diacrítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la 1 que dice para mí, cuando el mi significa yo, debo de agregarle un acento. Cuando el mi significa más como mi carro es rojo, como una pertenencia, no lleva acento. La 2, te. Cuando te es un pronombre como te quiero, te gustaría comer conmigo, no lleva acento. Sin embargo, cuando te significa sustantivo, o sea, refiriéndome a la bebida o a la hoja de té, aquí sí lleva tilde. Para mí, que no llegaremos a tiempo para tomar el té. Hablamos de la bebida, lleva tilde. Más no soy yo el responsable. Más no lleva tilde porque en este caso más significa pero. Y él no lleva tilde porque aquí él es un artículo determinante, el cual nos indica qué es lo que conocemos del sustantivo. El responsable. Quiere decir que sí lo conocemos. Si no lo conociéramos, diría un responsable. Las 5 dice, se ha demostrado. Se ahí no lleva tilde o acento, como le querían decir, porque aquí se es un pronombre. Si la palabra sé significa ser, por ejemplo, sé bueno con la gente, o saber, sé mucho de matemáticas, por ejemplo, ahí es cuando lleva tilde. En este caso, no. Se ha demostrado que él es un irresponsable. Este él sí lleva tilde porque este él es un pronombre personal, refiriéndonos a una persona. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, ¿cuál es la preposición que indica pertenencia en la oración? Y tenemos ahí que dice, viajaré hacia Europa con la amiga de Jorge entre abril y mayo.
Las palabras que están enumeradas, las 4, son preposiciones, los nexos que unen palabras. Pero, ¿cuál de ellas significa pertenencia? Si vemos y dice viajaré hacia Europa, estamos indicando una dirección. No puede ser de pertenencia. Con la amiga sería como de acompañamiento. No podría ser de pertenencia. Pero tenemos la amiga de Jorge. ¿De quién es la amiga? De Jorge. Pertenencia. Por lo tanto, la 3, o sea, la preposición de, es la correcta. La siguiente nos dice cuál es el adverbio de tiempo de la oración. Esteban decía que siempre bebía moderadamente, si su tan querida esposa estaba ahí con él. ¿Cuál sería el adverbio de tiempo? La que indica un tiempo. Si yo digo, por ejemplo, Esteban decía que siempre bebía moderadamente, moderadamente es un adverbio de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo bebía Esteban? Moderadamente. Tan querida es de cantidad, ¿sí? Estaba ahí con él. ¿Dónde estaba? Ahí con él. Adverbio de lugar. Por lo tanto, siempre sería la correcta porque responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo, dice, ¿cuándo decía Esteban que bebía moderadamente? Siempre. Entonces, la A sería la correcta. Siguiente. ¿En cuál enunciado la preposición con indica modalidad? Hace unas preguntas, miramos a con, pero significando, era significando compañía, significando compañía, pero ahora es modalidad. Si yo digo se cortó con el cuchillo, sería más como el acompañamiento, ¿no? Que estaba con el cuchillo y con él se cortó. Se sirve con agua, otra vez un acompañamiento, viajó con su familia, lo mismo, por lo tanto, lo trató con cortesía, sería de modalidad. ¿Con qué modo fue tratado? Con cortesía. 13. ¿Cuál es la palabra que acepta una forma en diminutivo? En diminutivo, decirla de manera chiquita, digamos así, ¿no? Donde nosotros utilizamos la terminación ito o ita. Si yo digo espacio, no podemos agregarle esa terminación. Tampoco a lenguaje, tampoco a horario, solamente a collar, collarcito. 14. La calidad de algunas motocicletas es indiscutible hoy en día. Espacio, son un lujo y orgullo del motociclismo. El nexo aquí, que solamente podría quedar, es pues. Hoy en día, pues son un lujo y orgullo del motociclismo. 15. Relacione cada tiempo verbal con su ejemplo. Tenemos aquí unas oraciones en las cuales cada una tiene un modo diferente. Por ejemplo, ustedes pueden pausar ahorita el video y nos vamos a dar cuenta que la A es presente, porque usted me quiere mucho. Presente, en ese momento me quiere. La B sería la 3, pretérito. Los parches de alcanfor tuve que quitármelos hace tiempo, pasado. La C sería la 4, copretérito. Cuando vemos nosotros que tenemos el verbo terminación ia, va a ser copretérito. Fácilmente iba y venía de noche. La D sería la 5, pospretérito. Aquí sería ría. Yo me iría de una vez, así se evitaría una contestación de la cual ni usted ni yo quedaríamos contentos. Y lo que sería la E es un futuro. Dirán, no, todavía no, después, que la boda es desigual. En esta pregunta, lo único que tenemos que hacer es completar el fragmento, la oración, con las grafías correspondientes. Y ahí tenemos
varias opciones. En este caso, la respuesta correcta sería la C. Hace con C, surcos con S, perdón, cerca con C, del cerco con C, para sembrar con S. 17. Mi abuelo pasaba mucho tiempo callado, apoyado en un callado hermosamente labrado. En este caso, la primera palabra callado debe de ir con Y, con doble L, porque se refiere a guardar silencio. Mientras que cuando yo digo apoyado en un callado, callado es con Y, significando bastón. La siguiente nos dice, relacione las oraciones con el significado de la palabra hacia. Y tenemos ahí la oración que dice, vas hacia la casa de tu hermana. Entonces la 1 tendría que ser de, porque se refiere a una dirección. Vas hacia la casa de tu hermana. La 2 es a, actitud. Se mostró agresiva. ¿Hacia quién? Hacia su tío. ¿Sí? Actitud. 3. B. Localización en el espacio. Caminan seguros hacia el norte. Localización en el espacio no es lo mismo que dirección. Y 4. El libro se publicó hacia el siglo XIX, que sería tiempo impreciso. No sabemos exactamente qué tiempo, solamente sabemos que es en el siglo XIX. 19. Elija el verbo idóneo para sustituir la palabra hacer en la siguiente oración. Hacer un libro. Crear, plantear, formular, no. Escribir sería el verbo más adecuado para el contexto. 20. Seleccione la preposición utilizada en el enunciado. Así pues, la trajeron los zapatos y los vestidos, luego de andar caminando sin dinero. En este caso, podríamos decir que hay no solamente una preposición, sino dos. Sin y de también podría ser en preposición. Claro que a la hora de ver las diapositivas o las preguntas dentro de un examen, nos damos cuenta que no está la de, pero sí está el sin. Entonces agarramos la única preposición que tenemos dentro de las opciones. Siguiente nos dice, elija la opción acentuada adecuadamente. Aquí nosotros debemos de buscar entonces cuál está acentuada correctamente gracias a las reglas que hemos aprendido, que ustedes han aprendido en Unimed. Si mi tía va, quizá te dé permiso. Tía, que va con acento, aunque es una palabra que pareciera monosílaba, realmente es una bisílaba. Ti, a. Quizá es una palabra aguda que lleva acento porque termina en vocal. De, aquí lleva acento porque no es una preposición, sino es el verbo dar. Por eso es que ahí le ponemos al de acento. Solamente cuando el de significa acento, cuando el de signifique dar, va a llevar acento. Siguiente, identifique la oración donde se presenta un acento diacrítico. Si miramos, dice el avión llegó con demora. Avión y llegó son palabras que no tienen otro significado, ni hay otra palabra que esté escrita, que se escriba igual que ellas. Son las únicas que hay. Te daré una lección, igual. Ana tiene tu teléfono, igual. Se escriben igual siempre. La B tenemos tú eres el nuevo jefe de grupo. La palabra tú aquí está teniendo un acento diacrítico, porque también tenemos el tú que no lleva acento y significa lo que sería pertenencia, ¿no? Como tu carro, por ejemplo. La siguiente dice, ¿cuál oración está escrita de manera correcta? Nos dice, debemos recetar la dosis exacta. Sabemos que dosis no se escribe así.
B, la palabra fragua no lleva diéresis. Diéresis no se escribe así. Y sobre todo, análisis de la D tampoco se escribe así. Así que la única que podría quedar correcta es, acabamos de leer, la metamorfosis. Siguiente, nos dice, seleccione el sinónimo de la palabra en negritas. El problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un escollo insalvable. ¿Qué es un escollo? Un obstáculo. Elija la opción que sustituye correctamente el término en negritas en el siguiente enunciado. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa que me enternece. Es una cosa, ¿cómo que una cosa que le enternece? El amor de la madre al hijo es un sentimiento que me enternece. El antónimo, lo contrario, a candidez es malicia. Candidez significa ingenuidad, mientras que malicia es lo contrario, quien actúa con cierto dolo. Siguiente, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra colosal? Colosal es algo muy grande, enorme. Por lo tanto, lo correcto sería decir minúsculo como significado opuesto. 28. El enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo a manera de: así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera, como una conclusión. Si nos damos cuenta, esta oración comienza con un así es como se originó. Quiere decir que anteriormente hubo más texto. Por lo tanto, ese funciona como conclusión del párrafo o del texto en general. 29. Distinga el conector que le da cohesión al siguiente texto. Cuando hablamos de cohesión, nos referimos a aquellas palabras, ya sean conjunciones, preposiciones, pronombres o sinónimos, o también signos de puntuación, que se están necesitando para poder ligar cada una de las ideas que tenemos dentro de una oración o de un párrafo. Por lo tanto, el nexo que aquí está completando la cohesión es el nexo no obstante. Y ya por último de este video nos dice cuál característica obtiene el texto debido a las palabras en negritas. ¿Qué significa cada una de esas palabras? Para empezar, posteriormente, más adelante y finalmente. Si nos damos cuenta, cada una de las palabras o expresiones que tenemos en negritas nos está indicando un tiempo. Para empezar, principio. Posteriormente, lo que le sigue. Más adelante, ya la parte como la mitad y finalmente, lo último. Eso también es un ejemplo de cohesión. Cuando nosotros escribimos algo y lo escribimos de manera cronológica, desde el principio hasta lo que pasó al final. Y nos ayudamos de nexos como estos que son de temporales. Para empezar, posteriormente, más adelante, finalmente. Muy bien, chicos, entonces con eso terminamos la segunda parte de la revisión de la guía de Exani. Sigan esperando porque viene el tercer video, ya último, revisando lo que es la parte de lengua. ¿Sale? Nos vemos, chicos, y esperen el siguiente video. Bye.